Muy buenas tardes, bienvenidos a este su espacio informativo a las 2. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por su preferencia, por supuesto, y gracias a los miembros de la producción que hacen posible esta hora de información. También aprovecho el espacio para reconocer la labor de nuestra intérprete de lengua de señas, Yunuen Valencia. Muy buenas tardes. Héctor, ¿cómo estás? De maravilla, Lucy, bienvenida también tú. Y muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Recuerden que también nos pueden sintonizar completamente en vivo a través de nuestras plataformas digitales, en nuestra página web, en el www.sistemamichoacano.tv y en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Pero ¿qué les parece si vamos a ver un avance de lo que tendremos durante esta jornada informativa? Sí, perfecto. Son más de 12,000 millones de pesos el daño al erario público que dejó la administración estatal anterior, así lo afirma la Contraloría. Someterán a revisión obras de infraestructura educativa, hospitalaria y carretera con el propósito de dar certeza al uso de los recursos. El gobierno de Michoacán liquidó puntualmente deuda de corto plazo, así lo informó la Secretaría de Finanzas y Administración. Celebra el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, la aprobación en la Cámara de Senadores para que el ejército permanezca otros 6 años en apoyo de la seguridad pública. Comenzamos con la información. Así es, ya son 19 denuncias contra la pasada administración, 63 exfuncionarios inhabilitados y un daño al erario público de más de 12,000 millones de pesos. Esto lo dejó el gobierno de Silvano Aureoles Conejo y esto lo declaró la Contralora del Estado. A 12,000 millones de pesos asciende al día de hoy el daño al erario público por malos manejos y corrupción por la pasada administración, informó la Contralora del Estado, Azucena Marín Correa. Ahorita tenemos al día de hoy aproximadamente 12,000 millones, al día de hoy que tenemos en procedimiento. Nosotros seguimos recibiendo denuncias de la pasada administración. Hoy vamos a estar en la salida a Salamanca verificando haciendo algunas anotaciones de la obra que está en la salida, el distribuidor vial de la salida a Salamanca. Esa es de las últimas. Estuvimos recibiendo de La Piedad, todo es obra. Y obviamente hay inconsistencias graves que inhabilitan la función de las obras que se contrataron. Entonces tenemos que hacer nosotros toda nuestra investigación. Derivado de las investigaciones, 63 exfuncionarios de todos los niveles ya fueron notificados para su inhabilitación, explicó la Contralora, de las dependencias de Seguridad Pública, Salud, Educación y DIF estatal. Entonces nosotros estamos trabajando, traemos 63 exfuncionarios ya con notificación de inhabilitación. Lo que sí te puedo decir es que los procedimientos se están presentando en las instancias y ya le corresponde al tribunal y a las fiscalías hacer su trabajo. Todos estos como ya estamos pidiendo a las autoridades domicilios actualizados y todo, ya tenemos un muy buen avance. Y tenemos ahorita que ya les notificamos aproximadamente 27, que también ya les notificamos que tienen que acudir a la Contraloría. La semana pasada tuvimos audiencias, se presentaron los exfuncionarios a argumentar lo que ellos consideran oportuno. En esta semana tendremos más comparecencias. Cuidar el debido proceso no permitió a la Contralora señalar si el exgobernador Silvano Aureoles Conejo está bajo investigación. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Heriberto Santos, informó Yesenia Magaña. 12,000 millones de pesos, prácticamente el 15% de lo que es el presupuesto de egresos del Estado. Bueno, ahí está la cifra, es escandalosa en cuanto a los recursos que están observados, donde hay un daño al erario por parte de la administración estatal. Habrá que estar pendiente del curso que tengan estas investigaciones y los resultados que vayan arrojando. Y bueno, por otro lado, solo 6% de las personas que fallecieron en pandemia contaban con testamento. Así lo informaron integrantes de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales de aquí de la Delegación de Michoacán. Esto en el marco de septiembre y octubre, que es el mes del testamento, y se busca impulsar esta cultura a fin de proteger los bienes familiares. La pandemia por COVID-19 nos tomó desprevenidos en muchos aspectos, inclusive vulnerables respecto a nuestras posesiones y última voluntad en caso de faltar. Así lo revelaron integrantes de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales Delegación Michoacán. Y es que de acuerdo con el notario Carlos Vital Punzo, solo el 6% de las personas que fallecieron durante la pandemia contaban con un testamento.
A la estadística del 6% de personas que fallecieron en pandemia contaban con testamento, hay una similitud. Yo creo que aquí lo importante es fortalecer la cultura de la prevención, porque sin duda es un momento que va a llegar. Pues lo que se busca es que las personas que necesitan asesoría o que necesitan consejo para redactar de manera correcta su testamento se pueden acercar a las más de 200 notarías que existen en el Estado. A la hora de manifestar la voluntad anticipada misma que puede ser revocada según las condiciones de vida, se recomienda sean bienes o bienes inmuebles, pueden ser pensiones o recursos de una institución bancaria, joyas, pero normalmente que encontramos en los inventarios de las herencias, el inventario de avalúo de los bienes, terrenos, vehículos y cuentas bancarias. Es lo que normalmente se encuentra en los inventarios. Para la redacción del testamento es necesario acudir a una notaría de confianza, presentar acta de nacimiento, 3 testigos idóneos, no familiares y no beneficiarios para evitar conflicto de intereses y que vivan en el mismo distrito judicial y sin antecedentes penales. Se le va a pedir al testador también que nombre un albacea. El albacea es el administrador de los bienes de la herencia, es el representante ante las autoridades o ante el notario de la propia sucesión, y se le va a pedir también que nombre cuáles van a ser sus herederos. A falta de si habrá sustitución de los mismos, cuál sería su disposición, si tiene una o varias propiedades o bienes que heredar, cuál es el destino o cómo quiere repartirlos. En Michoacán, durante los meses de septiembre y octubre, el testamento público abierto tiene un costo de 2,800 pesos. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, celebró la aprobación en la Cámara de Senadores para que el ejército permanezca otros 6 años en las calles apoyando a los estados en las tareas de seguridad. Es una decisión que comparto como gobernador. Imagínense nosotros que estamos al frente de estos temas de seguridad pública. Hay cuestiones de seguridad interior que habría sido pues casi imposible restablecer, como el tema del tránsito libre que teníamos en la región de Tierra Caliente, si no hubiéramos tenido el respaldo de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano, por ejemplo. Ese es un tema de seguridad interior y que requerimos necesariamente la participación de las Fuerzas Armadas. Eso yo lo celebro, es un gran respaldo que nos va a seguir brindando el Ejército Mexicano en nuestros territorios, y eso está perfecto. Hay que remarcar, esto se da justamente ante esta ampliación que se dio en el Senado de la República en el tiempo que acompañará las tareas de seguridad interior el Ejército Mexicano. Ya lo venía realizando con años anteriores, sin embargo no estaba reglamentado. Entonces esto brinda, desde la perspectiva de diversos especialistas, certeza y certidumbre también a este trabajo que realizan en materia de seguridad interior por parte de estos elementos. Y por otro lado, también ya se alista la entrega de equipamiento policial a través de este fondo conocido como Fortapaz. En seguimiento a las etapas establecidas en las reglas de operación del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz, así como las indicaciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, este mes se entregarán 105 patrullas a 60 municipios, entre otros insumos como uniformes, equipos de protección y mobiliario en los primeros 20 días de octubre. Tras el cumplimiento de una parte de los procesos licitatorios antes de que termine el mes, se realizará la primera entrega de equipamiento. Aproximadamente 60 municipios serán los primeros beneficiados, entre ellos los que concluyeron con prontitud la entrega de sus proyectos, documentación y otros, así como el 30% de su coparticipación correspondiente al presupuesto total aprobado por el Comité Técnico del Fondo, informó el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria. El Fondo para el Fortalecimiento para la Paz, en este primer año, suma una bolsa de cofinanciamiento conjunto Estado y municipios de poco más de 750 millones de pesos. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Ahí está la nota. Y ahora, ¿qué le parece si nos vamos a conocer cómo se encuentra la vialidad en la capital michoacana? Ya se encuentra en la línea telefónica nuestro compañero Pepe Toño, director de Exeni. Pepe Toño, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Lucy, Héctor? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Muy buenas tardes también al auditorio. En Morelia pasa de todo. Si no son manifestaciones, tenemos también otros factores que inciden en la circulación vehicular. Y es que desde temprana hora hemos estado registrando diversos accidentes de tránsito. Mucha precaución, por favor. Uno de ellos en la zona de la salida Quiroga, ya por el rumbo de Vías del Pedregal. Otro después, pero acá por el rumbo de la zona del Pípila, Morelos Norte, y al cruce con Héroes de Nocupétaro. Y a esto le vamos a adicionar que también el ferrocarril ha estado haciendo de las suyas, tan solo en la mañana, en un periodo de 1 hora, hasta 3 movimientos que estuvo realizando en plena hora pico. Después, alrededor de las 12 del mediodía, cuando empezaba a incrementarse el aforo vehicular, volvió a hacer de las suyas con las tradicionales maniobras. En este momento está detenido, no está haciendo maniobras, por lo que están abiertos los pasos donde están las vías del ferrocarril. Nos referimos a la zona de los libramientos y también en la zona de Madero Poniente y también en Indeco. Rápidamente también déjenme comentarles en las salidas de la ciudad o entradas de las mismas, hasta el momento no tenemos manifestantes, por fortuna, ni tampoco tenemos accidentes de tránsito, así que no tenemos novedad en ese sentido. También en la zona del centro histórico, sin presencia de manifestantes al exterior de Palacio de Gobierno, Palacio Legislativo y Ayuntamiento de Morelia. Pero déjenme comentarles otra situación. Son exactamente las 2 de la tarde con 11 minutos, y para aquellos universitarios que descienden de la parte alta de Santa María, así como también papás que van a la zona de escuelas en Baltasar Echave y Rotarismo, tenemos circulación sumamente lenta para llegar a la zona de Camelinas. En este momento, por ejemplo, otro de los accesos a la parte alta de Santa María, que es Rey San Antoine II, frente al Lienzo Charro, desde Camelinas, también circulación lenta tanto para los que suben como para los que descienden, no se escapan. Si se van hacia la zona de La Paloma, por Moza, Retoven y Julián Carrillo, para llegar a Juan Pablo II, donde está más cargado el carril, que está más cargado es precisamente el de ascenso, los que van a esta zona de universidades. Así que también lo pongo a su consideración para que, estime sus tiempos. Y le recuerdo, también no me quiero despedir sin recordarle que siguen los trabajos ahí en la zona de Solidaridad al cruce con la Calzada Juárez, aunado a que este día Parques Jardines ha estado realizando trabajos de mantenimiento ahí en la Calzada Juárez, y eso, pues también incide un poco más en el tránsito vehicular. Pero en este momento, por fortuna, no tenemos manifestantes. Lo que sí también les debo de comentar es que hay pronóstico de nublados y posibilidad de lluvia por la tarde-noche aquí en la capital michoacana. Héctor Ruti, la información que tenemos. Pues bueno, hay que extremar precauciones siempre al manejar, al conducir. De pronto, pues evidentemente por ciertas prisas y más en las horas pico se provocan algunos accidentes. Y esto, más allá del entorpecimiento del tránsito, el tráfico vehicular, finalmente pues también se pone en riesgo a los transeúntes. Exactamente, sí, bien lo señalas, mi querido Héctor. Hay que manejar con mucha precaución. Las horas pico han sido muy intensas en este mes y una semana prácticamente que llevamos ya de este regreso a las escuelas. Desde temprana hora, 6 de la mañana, ya empieza el movimiento aquí en la ciudad de Morelia, todavía oscura la mañana. En ocasiones hemos tenido llovizna, pavimento mojado, así que hay que manejar, por favor, con mucha precaución. Precisamente, si extrema las precauciones, son las recomendaciones que les damos. Muchísimas gracias, Pepe Toño. Así es. Un fuerte abrazo. Nos saludamos pronto. Bonita tarde, buen provecho. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, Lucy, vámonos a hacer nuestro primer corte, nuestra primera pausa. Quédese con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Todavía hay mucho que compartirles. ¿Cómo ven el programa? Hemos tenido casi de todo: chile, mole y pozole. Eras como el rockero de la trova, ¿no? Sí. Todo el sistema al pueblo. Gobierno de Michoacán.
El protocolo es bastante valioso, ya que se mencionan distintas características de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género. Pone en el centro a la víctima, cómo es su contexto y brindarle los primeros auxilios psicológicos. El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos. INE. El escudo nacional mexicano no solo representa el origen de nuestra nacionalidad, sino es símbolo de una gran riqueza natural. Encino, laurel, nopal, la serpiente de cascabel y el águila real. Es muestra del ciclo de la vida, estando presente la cadena trófica con el suelo y el agua, para generar vegetación y sobre ellos los consumidores secundarios y terciarios. Es el único escudo a nivel mundial que representa riqueza en biodiversidad. México, orgullo a nivel internacional. Uno de los elementos más revolucionarios en la historia del cine mundial ha sido sin duda el sonido. En México, una de las más brillantes sonidistas es Isabel Muñoz Cota. A través del sonido es narrar un cuento. Ha sido multipremiada en diversos festivales alrededor del mundo. Chabelita, aquí, alrededor de la fogata. Todo el sistema al pueblo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Y continuando con la información, el Zoológico del Morelia celebró su aniversario número 52 con 3 renovadas atracciones, lanchas, el geyser y 2 leonas rescatadas del Black Jaguar. El Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia celebró su 52 aniversario con la renovación de 2 atracciones y la exhibición de 2 leonas que fueron rescatadas de Black Jaguar White Tiger. El director Julio César Medina Ávila compartió lo siguiente. Encontramos el zoológico en malas condiciones, también causa de la pandemia, que no había recursos para invertir en la cuestión de infraestructura. Hoy en día, con la ayuda que nos dio Citibanamex, que fue un recurso invaluable, literal, porque inyectó sangre nueva al zoológico, y derivado de ese recurso, hoy se estrenan, pues se puede decir 3 atracciones, que no solamente son las atracciones como tal para el público y para el turista, que son las lanchas de pedales ya en el lago, es la bomba oxigenadora en el lago, que es el famoso geyser que ustedes conocen, las lanchas de pedales en selva mexicana, y se reconstruyó completamente el muelle en selva mexicana. El director resaltó la exhibición de las 2 leonas, las cuales llegaron en deplorables condiciones de salud y hoy, gracias a los cuidados del personal especializado del zoológico, están recuperadas. Les puedo decir que ahorita llegaron con un metabolismo al 20-25%, ahorita ya están al 85%, difícilmente se logrará más, porque quedarán insuficientes de por vida, insuficiente renal. Rescatamos a la leona que venía con insuficiencia hepática, prácticamente a un 100% de la función hepática. Entonces, el equipo del zoológico, los guardaanimales del zoológico, hicieron su labor como tal y como siempre lo ha hecho, ¿no? Entonces, siempre que se ha colaborado con la Profepa, por eso voltean a ver al zoológico, ¿no? Por el buen equipo médico y de guardaanimales que hay aquí en el zoológico. Entonces, hoy, además de festejar 52 años, festejamos que el zoológico regresó a la vida después de pandemia. El zoológico de Morelia se consolidó como el aula viva más grande de Michoacán, con cerca de 400 especies que forman parte del ecosistema faunístico. Para la radio y televisión pública de Michoacán, imágenes de Heriberto Santos, informó Yesenia Magaña. Y hablando del zoológico, al menos 2 ejemplares de pingüino Humboldt podrían arribar a este mismo zoológico en 2023. Esto lo afirmó el director del Aula Viva de Michoacán, al asegurar que se cuentan con todas las condiciones de infraestructura y también los cuidados, porque se trata de una especie tropical adaptable a nuestra ciudad, además de contar con especialistas para su atención y preservación. Nosotros estamos hablando de traer aquí pingüino de Humboldt, que es tropical. Es un animal que vive en áreas tropicales. Y por ejemplo son los que pueden ver en León, que están al aire libre, reconvirtieron ahí un albergue de osos. Nosotros afortunadamente tenemos un centro acuático que hay que adaptar para los pingüinos. Sí, yo me emocioné, yo los quería tener este año.
Es complicado, hay que hacer trámites, pero es muy viable. ¿Para cuándo? Yo espero que el año que entra estemos ya proyectando, porque también ya tenemos el recurso para iniciar la rehabilitación de la alberca de lo que era de los Lobos Mexicanos. Y una vez, no era tanto, yo pensé que iban a ser 5 o 6 millones de pesos y sí me dio para atrás, ¿no? Pero yo ahorita viendo el potencial que tiene nuestro centro acuático, que necesita una rehabilitación, alrededor de entre 1 y 2 millones de pesos, con eso tiene. ¿Cuánto cuesta cada pingüino? Dependiendo la temporada, porque también así son, ¿no? Son por temporada, se encarecen o bajan, anda alrededor de 250,000 pesos cada ejemplar de pingüino. Buenas noticias para el zoológico de Morelia. Pero ¿qué le parece si ahora nos vamos a la parte cultural de este noticiero con nuestra compañera Dafne Gutiérrez? Dafne, bienvenida. Hola Lucía, ¿qué tal? Así es, bienvenidos todos a la Cultura Michoacana. Damos inicio con lo más relevante para el día de hoy. El próximo 11 de octubre, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Morelia llevarán a cabo una pasarela inspirada en las 4 etnias de Michoacán. La sede, el Centro de Convenciones de Morelia. La conjunción de textiles y bordados elaborados en las diferentes comunidades de Michoacán es lo que se podrá observar en la pasarela que, inspirada en las 4 etnias del estado, se llevará a cabo el próximo 11 de octubre en el Centro de Convenciones de Morelia por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Morelia de la carrera Diseño Textil y Moda. Así lo dio a conocer en entrevista a la rectora Graciela Andrade García. Han hecho retomado los bordados y la inspiración de las 4 etnias michoacanas para dotarles de posibilidades de entrar a lo que sería la moda. Destacó que también se contará con la participación del diseñador michoacano con renombre internacional Mitzi. Vamos a tener la presencia de Mitzi, que es un diseñador michoacano que tiene 50 años diseñando 50,000 diseños y que además pues ha sido diseñador de artistas de la talla de María Félix, de Kim Basinger, etcétera, ¿no? Entonces él nos va a acompañar. Nuestras chicas y chicos, como ustedes ven, han hecho un esfuerzo muy grande. 65 jóvenes estudiantes participarán con sus diseños durante el evento, donde darán una muestra de su creatividad y habilidades en la industria de la moda, tanto en textiles, calzado y bisutería. El acceso será gratuito y dará inicio a las 6 de la tarde. Bueno, principalmente pues el diseño o los diseños en general están inspirados en las etnias purépechas, que pues son raíces que nosotros hemos traído pues desde mucho tiempo atrás. Entonces, para recuperar pues esas tradiciones, pues los implementamos dentro de los diseños. Realmente se ha estado usando mucho la ropa purépecha y tiene gran aceptación en la nueva juventud, e incluso los purépechas les da gusto que sus prendas sean usadas y que reconozcan, pues vaya. Y pues la verdad son prendas muy bonitas que lucen demasiado y muy elegantes, la verdad también. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la cámara, Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. Y bajo una metodología lúdica se ofrecerá taller de danza y canto para que los participantes integren nuevas técnicas vocales, rítmicas y, por qué no, dancísticas. La Secretaría de Cultura de Michoacán invita a participar del 10 al 14 de octubre en el taller de danza y canto Impulso Raíz, en el que se aprenderá la danza de ritmos africanos, el significado del canto y la celebración. El taller se ofrecerá en la Casa Taller Alfredo Salce, espacio dedicado a la capacitación y difusión de diferentes expresiones del arte, y solo se solicitará una cooperación voluntaria, ya que el propósito principal de esta actividad es que todos los participantes descubran a través del arte tradicional que la práctica de estas dos disciplinas, danza y canto, se encuentran al alcance de todas las personas y que pueden ser divertidas, relajadas, emocionantes, comunitarias e incluso espirituales. La maestra Noelia Aventura Aguilera impartirá el taller del 10 al 14 de octubre de 17 a 19 horas. Se contará con música viva del ensamble de percusiones africanas. Para mayores informes puede comunicarse al Departamento de Danza de la SECUM o escribir al correo electrónico danzaasecum2019@gmail.com. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez.
Y en octubre el Macás presenta 2 impresiones gráficas dentro de su programa que se llama La Pieza del Mes. Usted ya lo conoce y en esta ocasión será con obra de Morelia y San Luis Potosí. Tenemos los detalles. En el marco del 51 aniversario del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, este mes de octubre, a través de su programa La Pieza del Mes, se presentan 2 impresiones gráficas de los artistas Angélica Villet y Carlos Villaseñor, las cuales se encuentran exhibidas en la planta baja. Las impresiones de 90 por 61 centímetros rememoran los 530 años de la llegada de Cristóbal Colón a América y forman parte de la colección de la segunda edición de la Bienal Internacional del Cartel en México, cuando la Asociación de Diseñadores Trama Visual AC emitió una convocatoria para expresar el significado de América para el resto del mundo. En ese entonces se contó con la participación de 22 países. La colección América Hoy, 500 años después, forma parte de las colecciones del acervo del Macás, que con motivo del 530 aniversario del encuentro de 2 mundos, exhibe las piezas alusivas al 12 de octubre de 1492. De Villet y Villaseñor, artistas que invitan a reflexionar al público michoacano sobre dicho acontecimiento histórico tan controversial a nivel mundial. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Es todo en la cultura, agradezco su atención y antes de despedirme les recuerdo que esperamos todos sus comentarios vía WhatsApp al teléfono 443-866-0901. Mientras tanto, lo invito a que siga en este espacio informativo. Regreso contigo, Héctor. Muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias, Dafne, por toda esta información cultural. Están por llegar carpas de la UNICEF para que alumnos de Aquila y Coahuayana puedan retomar sus labores educativas. Así lo informó la titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Yaraví Ávila González. Llegan entre jueves y viernes, nosotros las trasladaremos el fin de semana para que el lunes estén en condiciones ya los niños de iniciar clases. Así lo platicamos ayer con el presidente municipal, por ejemplo, de Aquila también, donde hay algunas escuelas que tienen salones que no pueden ser ya ocupados por los niños para su seguridad. Los dictámenes ya son por parte de Escoplas. Por ejemplo, en Aquila tenemos, por ejemplo, primarias, preescolares, hay secundarias que no presentan daños, pero que los padres aún tienen la duda, ¿no? Entonces lo que estamos esperando es que SCOP nos señale primero cuántos son las aulas que efectivamente van a establecer el dictamen para que los niños no ingresen a clases y de ahí ya tendremos el número exacto de los niños y las niñas que no tomarán clases dentro de sus aulas y que los tomarán dentro de las carpas. Ahorita en el momento, pues nosotros tenemos únicamente las escuelas, como también lo señaló el secretario de Gobierno, el número de escuelas afectadas, pero pues desgraciadamente sí tenemos muchas escuelas que necesitan atención, no solamente por el tema del sismo, sino por todo el abandono que se sufrió en estos 2 años de pandemia. ¿Y a qué te parece si vamos al primer corte, al otro corte? Y regresamos con muchísima más información. No se despegue porque de verdad hay bastante de lo que hablar. Pues quédese con nosotros. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? También me siento muy afortunado de tener una familia tan... tan especial. Jaime, siempre estás ocupado cuando me tienes que dar el dinero del mes. ¿No sabes la pesadilla en la que estoy ahorita? ¿Te va a hablar tu hija? Lo que tú quieres saber si tienes un abuelito gay, ¿verdad? Ya me dio sueño, bye. El Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años y para celebrarlo en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, Wynton Marsalis y su Big Band, Joan Manuel Serrat, Sanka Yuku, Café Tacuba, Caifanes y muchos más. Ven a Guanajuato del 12 al 30 de octubre. Disfrútalo también a través de redes sociales y medios públicos. Gobierno de México. Aquí lo que vas a perder vas a ser tú, tu hija. Se puso bien grave. Aquí nos vamos a dar cuenta. ¿Tienes más? ¿Me entiendes? Le voy a mandar un video bastante detallado para que usted vea la gravedad del asunto y que no era necesario llegar a tanto con esto que está pasando, señor. Si recibes una llamada y te piden dinero a cambio de no hacerte daño o lastimar a un familiar, diciéndote en tono amenazante que estás vigilado, alerta.
Puedes ser víctima de extorsión virtual. No te dejes engañar. Marca al 911. Gobierno de Michoacán. El Gobierno del Estado, a través de CEMIFE y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, da inicio al programa para mejorar la calidad de vida de las víctimas indirectas de feminicidio. El programa consiste en un apoyo único de 35,000 pesos y en una atención integral de un equipo especializado en perspectiva de género y perspectiva victimal. Hablamos de una tanatóloga, una psicóloga infantil, una trabajadora social y un acompañamiento legal. Este programa garantiza que las familias puedan acceder a medidas reparatorias sin esperar a que exista una sentencia condenatoria. El Estado está garantizando de manera integral una atención inmediata ante un hecho tan doloroso. Estamos trabajando de manera decisiva entre la Secretaría de Esa y Mujer, la Fiscalía especializada en feminicidios y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, luchando por la justicia, la verdad y la reparación del daño. Juntas, transformamos. Hola, ¿qué tal? No se pierdan este viernes en punto de las 4 de la tarde por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, nuestro programa Espacio Semich. Recuerda, viernes 4 de la tarde, Espacio Semich. Todo el sistema al pueblo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Regresamos de esta pausa al fin y una deliciosa noticia porque Morelia será sede por primera vez de la Asamblea Nacional de Restauranteros. Esto se realizará en el marco del Festival Morelia en Boca. Con la participación de 60 integrantes de la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Morelia será sede por primera vez de la Asamblea Nacional de Canirac el próximo 7 de octubre, encuentro que se realizará en el marco del Festival Morelia en Boca. Así lo informó en conferencia de prensa Fernando Figueroa Silva, presidente de la Cámara en el Estado. Esta Junta de Comisión Ejecutiva Nacional quiero expresarles que es la primera vez que se lleva en nuestra ciudad y en nuestro estado. Estamos muy orgullosos de ello y también decirles que es este viernes 7 de octubre. Se buscó la fecha expresamente ligada y pegada al Festival Morelia en Boca, porque para sorpresa y orgullo también quiero decirles que todos los presidentes de las distintas delegaciones a nivel nacional querían venir, habían escuchado el festival y buscaron. Destacó que el objetivo principal de dicha reunión es promocionar y dar a conocer la gastronomía michoacana y la arquitectura de Morelia, por lo que la asamblea y algunas actividades se realizarán en el centro histórico de la ciudad. Y durante toda esta visita quiero decirles que buscamos resaltar pues lo que es nuestra verdadera identidad. Edificios del centro histórico, comida, por supuesto, de cocineras tradicionales y productos locales. Después de la asamblea que se llevará durante toda la mañana del viernes 7, nos vamos a la inauguración del Festival Morelia en Boca, donde los vamos a agasajar con la comida que ofrece el festival, que es en torno al paradigma michoacano. El representante de los restauranteros michoacanos destacó que uno de los temas que se abordarán en la reunión con los delegados de los diferentes estados es lograr la digitalización de los trámites, el tema de la inflación, entre otros. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara, Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. Y las fiestas septembrinas, las ventas de los restaurantes de la entidad no fueron las esperadas. Así lo señaló en entrevista el presidente de la Canirac en Michoacán, Fernando Figueroa Silva. Las fiestas patrias, los restaurantes que ofrecieron eventos para celebrarlos, te diría que estuvimos a un 80%. Algo pasó en este mes de septiembre que yo no sé si fue el regreso a clases o todavía no quisiera mencionar el tema de la pandemia, pero no fue un septiembre como se esperaba. Esperábamos que fuera mejor. Yo creo que estuvimos a un 80% de lo que fue en el 2019, por ejemplo. Muy bien, pues ya con esto y pasamos a la siguiente fase. Nos vamos a ir a la sección de deportes. Muy bien, Ismael, ya tienes toda la información. Yo creo que ya estás puesto. Listos. Eso es todo. Gracias.
a caer. Ay, bueno, ya estamos, bueno, estábamos por acá comentando con Héctor un poquito, por eso nos agarraron fuera de lugar, pero listos para llevarles los deportes aquí en la Radio y Televisión Pública de Michoacán. El puerto de Lázaro Cárdenas también será sede del Campeonato Nacional para Fútbol Mayores de 60 años, nacidos en 1962 y más, el cual se celebrará del 22 al 26 de noviembre. Se espera la presencia de entre 10 y 12 equipos de diversos puntos del país, en justa de la cual Michoacán ya fue sede en 3 ocasiones y de la que se obtuvo el título en 2 oportunidades por parte de los representativos purépechas. El evento para nosotros, señala precisamente Felipe Neri Luna, es muy importante. Vamos a escuchar lo que se comentó sobre lo que va a ser este evento nacional. El evento para nosotros siempre ha sido muy importante en el sentido de darle su lugar también a los jugadores que participan en el fútbol federado de las categorías de 60 años y también la de 65, aunque la de 60 es el torneo oficial de Federación Mexicana de Fútbol, el de 65 se ha jugado a la par ya en varios lugares de la República Mexicana. Entonces, para nosotros es muy importante darle su lugar, darles fútbol, y son torneos muy bonitos, muy emotivos. Así que, bueno, para nosotros es muy importante para la acción de fútbol y también para la Federación. Hasta el momento confirmaron su participación oncenas provenientes de Quintana Roo, Aguascalientes, Chiapas, Baja California, Hidalgo, Guerrero y Michoacán A, B y C, que en el orden son Lázaro Cárdenas, Morelia, Estazpe y Pátzcuaro, que superan participación de años anteriores, y se espera se sumen otras delegaciones. De manera simultánea se realizará en esa misma sede y fecha el Torneo Nacional de Invitación de 65 años y mayores. Igualmente se va a desarrollar un torneo nacional de categoría libre varonil que se jugará en Huetamo del 5 al 10 de diciembre, donde estará presente el actual campeón estatal, que es la representación de Apatzingán, del subcampeón, que es Las Cañas, y escuadras de Huetamo, Sinaloa, Sonora, Chiapas y Guerrero. Felicidades, la verdad, al fútbol aficionado, a Felipe Neri, que ha encabezado en los últimos años la presidencia de esta asociación, por el buen trabajo y la gran cantidad de nacionales que traen cada año. Con rotundo éxito se realizó el torneo de ajedrez Generalísimo Morelos 2022. El torneo de ajedrez Generalísimo Morelos 2022 superó las expectativas, afirmó el presidente de la Asociación Michoacana del Deporte Ciencia, Armando Elías. Esta vez fue un gran evento. Tuvimos incluso jugadores internacionales, grandes maestros, que es el título más grande que se puede obtener en el ajedrez a nivel internacional. Tuvimos 2 GMs peruanos, de los mejores incluso del mundo, entonces estuvimos por aquí con excelentes jugadores que apoya bastante al nivel ajedrecístico de la zona, no solo de Morelia ni de Michoacán, sino incluso de los estados cercanos que vinieron a participar. Reconoció que no se llegó a la meta de participantes, sin embargo el nivel competitivo se superó mucho más con la presencia de jugadores extranjeros. Los 90 jugadores, un poco menos de los que esperábamos, pero tuvimos jugadores muy fuertes. Fue por eso justamente también que los demás no se animaron, porque vinieron jugadores muy fuertes de incluso de muchos estados de aquí de la República, por mencionar algunos, de Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Puebla y Guanajuato. Vinieron los jugadores más fuertes de por ahí, de esas regiones. Además compitieron trevejistas de Cuba, Venezuela y diferentes puntos del estado de Michoacán, municipios como Morelia, Nueva Italia, Aquila, Zacapu, Queréndaro, Marabatío, Sinapecuaro, Ciudad Hidalgo, Tacámbaro, Sinsunzan, Jungapeo y Lázaro Cárdenas. Esta 14ª edición del torneo tuvo una premiación de 25,000 pesos repartidos en 5 categorías. En primera fuerza, José Eduardo Martínez Alcántara de Perú conquistó el primer lugar. El poblano Juan Carlos Quirós Alarcón fue el mejor de la segunda fuerza. Diego Emilio Cabrera Lemus de Morelia dominó el sector sub-18. Iker Durán, originario de Valle de Santiago, Guanajuato, fue el mejor ajedrecista de la categoría para menores de 12 años. Mientras que Oscar López García hizo lo propio en la sub-18. Y el día de hoy Atlético Morelia va a estar enfrentando a las 5 de la tarde al conjunto de Durango. Ya solo faltan 2 fechas, incluida esta, para que concluya el torneo regular. Y ahí hicimos un pequeño sondeo entre aficionados sobre la actuación que pueda dar en la liguilla Atlético Morelia, donde ya está totalmente metido, y sobre el trabajo que ha realizado hasta el momento Gabriel Pereira. Esperamos que mejore más. Ya dentro de la liguilla sabemos que es importante que muestre mejor nivel. Hay ahí por ahí 2 o 3 elementos que creo que pueden dar mucho más. No la veo clara. Casualmente ayer vi UDG, vi Atlante y se ven más hechos. Lo veo algo fuerte, va a empezar a repuntar y a jugar diferente. Las liguillas se juegan diferente y va a jugar muy bien. Eso esperemos.
porque nos gusta mucho el fútbol y más que es el equipo de nuestra ciudad. Bueno, ¿usted qué opina? ¿Cómo ve a Morelia para esta liguilla que ya estará enfrentando? Aquí el reto es que probablemente no puede entrar entre los primeros 4 y tenga que entrar al repechaje. Eso lo veremos en esas últimas 2 jornadas. Bueno, lo que tenemos en la información deportiva, vamos a la pausa, regresamos. Hacer ejercicio, comer saludable, evitar alcohol y tabaco ayudan a reducir el riesgo de cáncer de mama. A partir de los 20 años, necesitas autoexplorar tus mamas. Observa cambios en la piel, endurecimientos, abultamientos o salida de líquido por el pezón. Si percibes algún cambio, acude a tu unidad de salud más cercana y recibe atención oportuna. Secretaría de Salud, Gobierno de Michoacán, honestidad y trabajo. Actívate, deja los memes y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto. Acabo. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Uno de los elementos más revolucionarios en la historia del cine mundial ha sido sin duda el sonido. En México, una de las más brillantes sonidistas es Isabel Muñoz Cota. A través del sonido es narrar un cuento. Ha sido multipremiada en diversos festivales alrededor del mundo. Chabelita, aquí, alrededor de la fogata. Todo el sistema al pueblo. Regresamos, está en su noticiero a las 2 con muchísima más información, pero antes vamos a la opinión con Desiree Gutiérrez, ella es internacionalista. Hola, muy buenas tardes, me complace saludar nuevamente al público del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Soy Desiree Gutiérrez, su internacionalista de confianza, quien emite una opinión con espectro internacional, y sobre la mesa tenemos que poner indudablemente la guerra entre Rusia y Ucrania, porque hemos llegado a un punto nuevo, entendiendo que pues sí, se llevaron a cabo referéndums en 4 provincias que ya tenían población prorrusa, pero que aparte también estaban mayoritariamente ocupadas por militares rusos, entendiendo que el viernes pasado Vladimir Putin pues firmó los acuerdos para anexar estas provincias, estos territorios ucranianos a Rusia. Por supuesto, ni los referéndums y mucho menos las anexiones están siendo avaladas pues por la comunidad internacional y mucho menos por las instituciones gubernamentales internacionales, porque entendamos que llevan más de 7 meses de que inició esta operación militar que de relámpago no tuvo nada de parte de Rusia en el territorio ucraniano, buscando precisamente estos territorios que se acaba de anexar y que incluso el Senado ruso ya aprobó y avaló. Por supuesto, esto interpone en la guerra pues un punto más álgido, un punto un poco más violento y sobre todo de muchísima más resistencia por parte de Ucrania, y sobre todo porque el mismísimo presidente Zelensky dijo que no iban a dar un paso atrás, entendiendo que pues Rusia también hace todo esto esperando que la OTAN y Estados Unidos y Europa pues retroceda al seguir dando armas y apoyo a Ucrania, porque sí han hecho hasta cierto punto retroceder en la táctica pues militar y de guerra a Rusia en torno al territorio ucraniano. Y es que yo sé que muchas y muchos se estarán preguntando de qué manera nos va a afectar esto a nivel local, y la respuesta no es que vaya a terminar con una bomba o armamento nuclear, con un apocalipsis de esa magnitud, sino entendamos que las consecuencias se agravarán, no solamente en el frente de batalla, con muchísimos más sucesos fuertes de confrontación, sino específicamente en materia económica. Entendamos y tengamos claro que no solamente hemos visto el aumento generalizado de precios
precios a nivel global que ha causado movilizaciones y sobre todo muchos malestares en distintos países, sobre todo desarrollados, que se la han visto demasiado difícil. Entendamos también que Europa se acerca a un invierno en donde pues ya existe una crisis energética e incluso su euro se ve afectado. Estados Unidos intentará pues solapar con más sanciones, pero tenemos que tener cuidado con las consecuencias, que no solamente habrá para Rusia, sino para el mundo entero. Muchísimas gracias por esta colaboración con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y bueno, ha llegado el momento de ir a conocer la información internacional más relevante. Los países que integran la Unión Europea llegaron a un acuerdo político para poner en marcha el 8º paquete de sanciones comunitarias en contra de Rusia tras la anexión ilegal de 4 nuevos territorios ucranianos, paquete que será sometido a una aprobación y publicación para su entrada en vigor este jueves 6 de octubre y que contempla fijar un tope al precio del petróleo ruso, además de prohibir a los ciudadanos europeos formar parte de los consejos de administración de empresas públicas rusas. El ejército surcoreano anunció que el portaaviones estadounidense USS Ronald Reagan retornará a aguas del Mar del Este, donde ya realizó maniobras la semana pasada, en respuesta al misil balístico lanzado por Corea del Norte este martes. En esta misma zona, hasta el viernes pasado, el Ronald Reagan y su grupo de ataque compuesto por el crucero de lanzamisiles USS Chancellorsville y el destructor USS Berry, equipado con sistema Aegis, realizaron ejercicios durante 4 días con la Marina surcoreana y japonesa. Gustavo Tarré, representante de la Organización de Estados Americanos del líder opositor venezolano Juan Guaidó, anunció que no participará en la Asamblea General de ese organismo, después de que un grupo de 11 países mostraron la intención de expulsarlo del foro regional. Tarré no viajará a Lima, donde los 34 países miembros de la OEA se congregan para su asamblea anual. ¿Qué le parece si conocemos la información nacional más relevante? Con 87 votos a favor y 40 en contra, el Pleno del Senado aprobó la ampliación de la permanencia de los militares en tareas de seguridad hasta el 2028. Luego de una álgida discusión, a los votos de Morena y aliados del Partido del Trabajo, Encuentro Solidario y el Verde Ecologista de México, se unieron los de los priistas Silvana Beltrones, Erubiel Ávila, Carlos Aceves del Olmo, Jorge Carlos Ramírez, Verónica Martínez, Nubia Mayorga, Manuel Añorbe, Ángel García Yáñez y Mario Zamora. Del PRD votó a favor el coordinador Miguel Ángel Mancera. Retomo 3, 2, 1. Del PRD votó a favor el coordinador Miguel Ángel Mancera y Antonio García Conejo, pese a los llamados del dirigente del partido, Jesús Zambrano. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la intención de abrir una aerolínea operada por la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyos ingresos se destinarían al pago de las pensiones de los militares. De acuerdo con análisis financieros, la línea aérea es rentable y comenzaría a dar utilidades después de un año de operación, gracias a la experiencia de la Fuerza Aérea Mexicana. Esmeralda Gallardo, activista integrante del colectivo La Voz de los Desaparecidos, fue asesinada a balazos este martes en la ciudad de Puebla. Llevaba más de un año en la búsqueda de su hija Betsabe Alvarado, de 22 años, y fue vista por última vez en enero de 2021, junto con una imagen de los límites de Puebla y el vecino estado de Tlaxcala. Según reportes de la Fiscalía, Esmeralda se dirigía a su trabajo durante la madrugada, cuando fue interceptada por unos individuos quienes le dispararon en varias ocasiones. Y en temas políticos, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció sus aspiraciones presidenciales. Así lo hizo este día. El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que por amor a México buscará la candidatura presidencial del 2024. Se acabó la espera, dejaremos el banquito y vamos a recorrer el país para atender alianzas en el proyecto de nación que requiere nuestro país, aseguró. Aureoles Conejo desestimó que la alianza opositora esté resquebrajada. El futuro de este país empieza por reconocerse y aprovechar la diversidad, tanto humana como natural, y de zafarse del pantano de la polarización en la que hemos caído.
México es un país extraordinario, lleno de gente que demuestra todos los días que si hay un lugar mágico en la tierra, es este. Ante los medios de comunicación, Aureoles Conejo aseguró que hay un falso debate en el tema de la militarización y demandó la integración de un programa general a favor de la seguridad, luego de 24 años en donde los problemas de la inseguridad y la violencia van en forma ascendente. En la radio y televisión pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Si es joven y busca liberar su servicio social, ponga atención porque la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, Delegación Michoacán, firmó un convenio de colaboración con el Instituto de la Juventud Michoacana, a través del cual las juventudes podrán liberar su servicio social como parte de su desarrollo y su primer acercamiento a la vida laboral. En compromiso con el trabajo coordinado que permita a las juventudes tener acercamientos reales con el ámbito laboral, el Instituto de la Juventud Michoacán asignó un convenio de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. La directora general del IJUMICH, Paulina Rivera Rojas, invitó a las y los jóvenes a acercarse a esta institución a fin de poder vincular sus perfiles con diversas empresas, ya sea de manera presencial o a través de medios digitales. Somos el presente y es por ello que en este primer contacto laboral o acercamiento laboral, que es mediante su servicio social y pasante, sé que van a tener aquí una grata recibimiento, un grato trato, y también sé que se van a vincular a sus perfiles, chavos. Así es que sin miedo hagan su servicio social, sin desanimar, porque le dicen, pues sí, voy a ir, pero me van a poder sacar copias, no, eso ya quedó atrás. El día de hoy, en el Instituto de la Juventud Michoacana, tenemos ese compromiso de velar por los derechos de los jóvenes, y es por ello que estamos firmando este convenio aquí con nuestro presidente. Muchísimas gracias, presidente. En su intervención, Antonio Tinoco Zamudio, presidente de la CEMIC, se congratuló de este convenio y puso a disposición el cúmulo de empresas que integran la Cámara como plataforma para el desarrollo de quienes dijo son el presente y futuro de Michoacán. Mucho este convenio con el cual nos sumamos a los proyectos de la Dirección General del IJUMICH, el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, pues los jóvenes son el presente y el futuro de nuestro país. Yo creo que hay que apostar a que el crecimiento de la sociedad por medio del apoyo a la juventud, y aquí en la Cámara pues contamos con varias empresas dedicadas a la construcción, y estos momentos precisamente buscamos el acercamiento de los jóvenes del Estado para que, con la Cámara, para que puedan liberar su servicio social, para que se impulsen proyectos de sustentabilidad y apoyo al beneficio de los más desprotegidos también. Y eso sin duda pues fortalecerá tanto a los jóvenes como a las empresas. Entonces pues no me queda más que celebrar este convenio y pues ponernos a trabajar por el futuro de Michoacán, que somos los jóvenes. Muchas gracias. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Y luego de que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, José Zavala Nolasco, informó que se someterán a revisión las obras de infraestructura educativa, hospitalaria y carretera dañadas por los sismos, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Michoacán, Antonio Tinoco Zamudio, recordó que esto lo establece la ley y que su actuación da certeza de la aplicación correcta de los recursos públicos. De hecho, por ley, toda la obra pública se revisa. Entonces, está realizando, vamos, su trabajo de revisar los procedimientos de contratación y de ejecución de las obras. Eso, debe ser en obras pequeñas, medianas y grandes, pues ellos darán el resolutivo de lo que los hallazgos que encuentren, si es que encuentran, ¿no? Obviamente, pues sí, afiliados a esta Cámara realizan obras con la gestión pasada, con la gestión presente, pero te digo, todas las obras se realizan, es parte de un procedimiento que tiene que ser, pues, lo que los recursos que se utilizan son públicos, ¿no? Pues que las obras se revisen da certeza de la buena ejecución de las mismas y de que los recursos del Estado se están aplicando correctamente. Y el gobierno de Michoacán anunció que cumple con los pagos de financiamiento bancario.
El gobierno de Michoacán cumplió responsablemente su compromiso de pagar antes del presente mes de octubre el financiamiento bancario de corto plazo que solicitó el año pasado al iniciar su gestión, con el objetivo de solventar de manera emergente e inmediata los adeudos a nóminas magisteriales y diferentes compromisos que heredó de la administración anterior, tras destacar el cumplimiento en el pago total de financiamiento de corto plazo por 3.800 millones de pesos. El secretario estatal de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, confirmó que durante el anterior mes de septiembre, la dependencia pagó los últimos 155 millones de pesos de ese crédito, comportamiento institucional que las calificadoras internacionales toman en cuenta en sus análisis y diagnósticos, información que consultan los bancos antes de utilizar cualquier acción. Expresó su confianza en que pronto se concretarán las negociaciones con las instituciones financieras interesadas en la reestructuración de la deuda bancaria de largo plazo del gobierno de Michoacán. En la Radio y Televisión Pública del Estado, Gerardo Hernández. Con esta información hemos llegado al final de su espacio informativo. A las 2 agradecemos mucho a quienes nos acompañaron hasta este punto y los invitamos, ya saben, a la misma hora el día de mañana, a partir de las 2 de la tarde, para que estén bien informados. Lucy, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a los miembros de la producción y a Yunue que hicieron posible esta hora de información. Efectivamente tenemos una cita mañana o a las 8 de la noche. También hoy a las 8. A través de todas las frecuencias, de todas nuestras redes sociales, ahí vamos a estar transmitiendo el noticiero a las 8. Bueno, no voy a estar yo, está mi compañera, Gerardina, pero con la información en punto. Vámonos.